USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Learn more and get a quote at usaa.com/bundle. Restrictions apply. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Brand Stoker con Rubén Galgo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigas y amigos de Brand Stoker. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al decano de los podcasts de branding, historia y cultura de marca en castellano. Hoy tenemos en el programa una de esas personas que combinan visión estratégica, sensibilidad creativa y liderazgo de equipo. Me acompaña Sandra García, Managing Director de CBA Design España, una agencia con más de 45 años de trayectoria internacional, especializada en desarrollar marcas a escala humana y que forma además parte del grupo VPP y de la Asociación Española de Branding, AEBRAND. Ya sabéis que muchos de estos episodios están auspiciados por ellos. ¿Qué tal, Sandra? Bienvenida a Brand Stoker. Muy bien, muchísimas gracias, Rubén. Muy bien, encantada de estar aquí contigo hoy. Igualmente, me hacía mucha ilusión. Tengo que decir además que Sandra lleva más de una década en el mundo del branding y el diseño estratégico. Es una convencida del poder del trabajo en equipo, además de las marcas con propósito real y de que la creatividad tiene que ser ante todo útil y significativa, ¿no? Que ahí estamos súper alineados y yo creo que también la mayoría de las voces que vienen a Brand Stoker van muy en esta línea, con lo cual eso parece que es como ADN de AEBRAND, ¿no? Y también pues ha trabajado en sectores tan distintos como la alimentación, la hostelería, la salud, gran consumo, y lo ha hecho siempre desde una mirada pues contemporánea y cercana, ¿no? Por eso hoy charlaremos sobre varios de los proyectos recientes de CBA, por ejemplo, Caramelo Hoteles, Esteve y, por supuesto, la cervecera La Salve, que tiene una historia que me flipa. Me encanta la historia de La Salve. Bueno, Sandra, antes de meternos en casos concretos, ¿vale? Quiero empezar por algo que tú repites mucho, ¿no? Que es eso de que las marcas no las construyen los procesos, sino las personas, ¿no? Que es justo un poco lo que estábamos hablando previamente, ¿no? Y en CBA, pues esa colaboración es uno de los pilares, precisamente, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega la colaboración dentro de tu equipo a la hora de abordar proyectos complejos y estratégicos? Y, sobre todo, ¿cómo fomentas esa cultura del trabajo colectivo? Pues muchas gracias por la super presentación de entrada que me has hecho, me siento muy halagada. Pues mira, para mí decías que la creatividad pienso yo que la creatividad es un proceso colectivo, es un proceso que forma parte de todos y que yo creo donde todas las voces son escuchadas y son bienvenidas en cualquier proceso de creativo, cualquier proceso estratégico. Entonces, nosotros, ¿cómo lo trabajamos desde aquí? Pues nosotros, por ejemplo, físicamente tenemos un espacio totalmente abierto, no hay barreras, no hay puertas. eh, todo lo que trabajamos lo debatimos en abierto y lo debatimos desde el respeto y desde la construcción en positivo a la hora de dar feedbacks y de movernos hacia adelante. Nosotros tenemos una estructura de equipo modular, significa que hay distintas organizaciones, distintos pequeños grupos que trabajan de forma independiente, pero al mismo tiempo trabajan de forma conectada con sus compañeros. Esto que nos permite que pues, ni los creativos trabajen y al cabo de 3 días vengan y te cuenten algo, ni los estrategas Ya. diseñen su historia y luego vengan y se la expliquen y se la den hecha a los estrategas, ¿no? A los creativos. Entonces, para mí es muy importante construir una cultura de la conversación, de la colaboración, de la conexión, porque creo que así luego todos estamos mucho más seguros y mucho más convencidos de la propuesta que hacemos. Y te diría más, para mí la colaboración no es solo una herramienta de cultura interna, sino también de cultura de trabajo con el cliente. Si hablas con cualquiera de nuestros clientes, nosotros estamos muy cerquita de ellos, hablamos mucho, nos cuestionamos conjuntamente
decisiones que podemos tomar y escuchamos. Yo creo que la escucha forma parte de la conversación, no solo el tener un discurso de yo creo en esta idea y la voy a... Ya. Que sí, que yo creo que está muy bien creer en lo que uno hace y en lo que uno piensa, pero creo que en procesos tan colaborativos como son los creativos y los estratégicos, la escucha es fundamental. Luego yo también creo mucho en el tipo de talento que seleccionamos aquí. Yo te diría que las personas que trabajan en mi equipo, todos se llevan muy bien entre ellos. O sea, hay un tema de valores, de principios, más allá de lo creativo, más allá de lo profesional, que une a estas personas. Con lo cual, luego, la consecuencia siempre va a ser positiva, porque les gusta Claro. trabajar juntos y les gusta el criterio del otro, lo que significa que luego, a nivel profesional, pues todo va a fluir de forma mucho más natural, ¿no? Entonces, bueno, yo creo mucho en acercar este punto de vista humano a la industria creativa y a la industria también del marketing y a la comunicación, ¿no? Y además es lo que siempre le decimos siempre a los clientes, ¿no? De la mejor forma de construir marca es de dentro hacia afuera, pero eso también nosotros, o sea, como al final como consultora, como profesionales, al final eso es, la credibilidad realmente pasa por ahí, ¿no? Y que sea algo de Sí, verdad, ¿no? Nace precisamente por estos porque te lo procesos. creas tú primero, porque tú Claro, creas primero en tu trabajo, ¿no? Porque creas tú primero en tu trabajo y que creas de forma genuina que está respondiendo y está ayudando a alguien. Alguien que ha venido, un cliente, un cliente que no deja de ser también un ser humano igual que tú, que viene, que tiene un problema, que tienes que ayudarle de una forma concreta. Entonces, yo creo que, bueno, pues trabajar desde ahí, trabajar hace que los proyectos, tú hablabas al principio de cómo un proyecto complejo se puede gestionar de una manera colaborativa, ¿no? Porque muchas veces dices, ostras, que no haya demasiadas voces y esto se me pueda desparramar. Pues yo creo todo lo contrario, creo que realmente la diversidad de los puntos de vista hace que algo al final acabe aterrizando de una forma muy concreta y muy segura también de sí misma, ¿no? Entonces luego cuando vas al cliente y se lo cuentas, muchas veces nos dicen en plan, pues que tiene todo el sentido. Es decir, al final es que está tan bien pensado, tan bien, o sea, todo el caminito que hemos hecho para llegar hasta ahí ha estado tan debatido y de forma tan concreta que, bueno, que cuando llega a las cosas muy complejas, pues acaban pareciendo sencillas, ¿no? Yo creo que ahí está claro. la magia. Sí, 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 totalmente. Oye, Sandra, y vamos a hablar un poco de proyectos que yo creo complejos, por lo menos desde fuera es un poco la sensación que me da. Vamos a hablar del sector hotelero. O sea, entiendo que crear una marca para una nueva cadena con un espíritu mediterráneo y ambición internacional no es tarea sencilla, que es un poco lo que os ha pasado con el caso de Caramelo Hoteles. ¿Cómo trasladasteis la esencia de ese estilo de vida mediterráneo a una identidad de marca con una vocación tan global? Claro, esto es lo primero que hay que entender, que Caramelo Hoteles nace desde cero en un sector que está absolutamente atomizado, con muchísimas propuestas muy interesantes y muy válidas, donde el concepto de lo mediterráneo ya se ha explorado, porque no es algo que nosotros nos estamos inventando, al final también Ujú. nosotros somos mediterráneos, no, porque yo vivo en Barcelona, pero quiero decir que al final es una idea, es un estilo de vida que ya se ha contado. Aquí el tema es contarlo de una manera distinta que haga que resuene con un tipo de público. Es importante también entender que Caramelo Hotels no solo nace desde cero, sino que no nace con vocación de seducir a un público nacional, ¿vale? A un público español. No nace con esa vocación, sino que nace con vocación de seducir a un público joven, principalmente europeo, internacional, Ujú. británicos, italianos, alemanes, nórdicos, ¿vale? Que realmente se sientan atraídos un poco por esta manera de ser, ¿no? Que tenemos los medios mucho más ligera, mucho más fresca y con un espíritu como muy desenfadado, ¿no? Entonces, aquí lo que hubo que lo creamos todo desde cero, es decir, el propio nombre Caramelo está desarrollado adrede en línea con un posicionamiento de marca que lo que busca, nosotros le llamamos es este posicionamiento de marca que es como un sweet spot, ese momento, ese caramelito, ese lugar perfecto, ¿no? Donde tú estás como a gusto, relación calidad-precio es súper justa, o sea, tienes una oferta gastronómica y fantástica, ¿no? Y al mismo tiempo, pues puedes disfrutar de un estilo de vacaciones y de desconexión, pues, muy contemporáneo y de diseño, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio y conocer y conectar emocionalmente con gente extranjera, ¿no? Que esta idea les Ujú. seduzca?
todo esto se hace también mucho trabajando en la narrativa del relato. O sea, yo creo que cuando hablamos de proyectos de identidad no nos tenemos que quedar solo en un nombre, un logotipo y un pequeño estilo Totalmente. gráfico, tú lo sabes bien, sino que además hay que construir un relato de marca y una narrativa que me conecte también con esto, ¿no? Que tenga un tono, que tenga una actitud, que yo cuando llegue a recepción yo ya sienta ese momento de, guau, esto realmente es este sweet spot, es este caramelito, es este lugar gustoso, ¿no? Un punto indulgente. De ahí que, por ejemplo, todos los códigos visuales que nosotros hemos trabajado tienen esa estética, Joder, tienen está la increíble. paleta de color, el propio logotipo y luego mucha narrativa y mucho copywriting que lo que hace es conectarte emocionalmente constantemente con el lugar, ¿no? Entonces, Caramelo además, o el sector hotelero, yo creo que es muy interesante porque trabaja 2 espacios muy significativos. Por un lado, los códigos digitales, o sea, son marcas que generan deseo y aspiración Claro. desde las redes principalmente, y influencers y demás. Y luego también tiene un punto muy físico. Nosotros estuvimos en la inauguración del último, el que han abierto en Menorca, que se llama Caramelo Marina Calambós, que lo han inaugurado ahora el finales de mayo, 29 de mayo, y Ujú. claro, al final es una marca que a nosotros nos hacía mucha ilusión porque la puedes tocar mucho, la puedes tocar Qué bueno. mucho, vas a la habitación, ¿no? Y dices: "Ah, qué bien estos jaboncitos, qué bien", y todo respira esa coherencia y esa consistencia de ese lugar, de ese espíritu Oye, mediterráneo, y, ¿no? y con ese naming habéis trabajado olores, me imagino, porque al final se presta a Ellos ello, ¿no? ellos Se presta a muchísimas cosas. Hemos trabajado listas de Spotify, hemos trabajado luego muchísimo merchandising, porque al final también otra de las cosas que nos damos cuenta en el mundo del branding, yo creo que en el hotelero y en la mayoría de ellos, es que también estamos diseñando marcas que formen parte de la vida de la gente y que la gente se las quiera poner, ¿no? Que se las quiera llevar, que se las quiera, ¿no? Porque al final reflejan un poco su propia personalidad. Entonces desarrollamos también muchísimo merchandising físico, gorras que van a estar a la venta en el propio hotel. O sea, van a estar a la venta en el propio hotel y que el día de la fiesta de inauguración volaron, pero vamos, una cosa mal. O sea, la gente vibra por tener una gorra que mole, ¿no? Y que refleje su espíritu. Qué bueno. Entonces, sí, yo creo que toda esta parte es muy interesante y todo esto construye marca, ¿no? Yo el otro día cuando vi la noticia bueno, estoy viendo un poco también el caso de estudio y demás, vi que además lo lanzasteis precisamente en Fitur, ¿no? Que es como, Sí, wow, ¿no? La final de la sí. Champions de los hoteles, ¿no? ¿Qué Sí. retos os encontrasteis ahí precisamente para presentar una marca por todo esto que decías, ¿no? Que al final es un escenario muy, muy exigente Fitur, donde además también pues el concepto mediterráneo pues hay que reinventarse, ¿no? Ahí que os encontrasteis de retos en un entorno tan competitivo. Pues yo creo que de nuevo, o sea, yo creo que la idea, o sea, el objetivo principal tiene que ser construir un relato que sea distintivo, ¿no? Que llame la atención, que conecte contigo de alguna manera, porque es verdad que tú entras, traspasas las puertas de Fitur y es un boom, o sea, ahí todos chillan, todos te quieren contar cosas, chillan visualmente, quiero decir. ¿No? Hay como muchísimos estímulos visuales, entonces, bueno, pues presentar tu marca es un reto. Es verdad que lo hicieron de una forma como muy modesta, muy discreta, porque es la segunda marca del grupo hotelero, que es un grupo hotelero llamado Globales, que tiene más de 58 años de historia, tiene más de 54 hoteles en todas las Islas Baleares, con lo cual todo el foco fue un poquito más hacia Globales. Y Caramelo, bueno, estaba allí, empezaba a contar una historia más fresca, más distinta, ¿no? Después de pasar, bueno, la primera vez también que este grupo hotelero lanza una marca propia que no sea Globales, ¿no? Entonces ya todo eso es Claro. noticia de alguna manera. Y además, bueno, no sé si has trabajado alguna vez con hospitality, pero normalmente toda la gente que se dedica al mundo hotelero te lo da todo, te lo da todo. Es amabilidad pura, cercanía, generosidad, con lo cual a la que tú te acercabas al stand, Hmm. es que era, te pasabas allí, vamos, nosotros nos quedamos ahí, nos invitaron a comer una cosa, y había mucha gente que quería estar, ¿no? Y les veías pasando y decías, ostras, aquí hay algo distinto, y aquí hay algo fresco, aquí hay algo nuevo, ¿no? Un Yo poco el tengo que decir, principal reto que yo tengo que decir que en la última edición de Fitur me impactaron mucho más las marcas de los hoteles que de los territorios. O sea, no sé, yo creo que estoy incluso de va por, acuerdo. va por años, yo creo, pero este año me ha dado la sensación, incluso algunas grandes ciudades
Jolín, pues, por ejemplo, que trabajé mucho con la marca de turismo de Galicia y demás, como que no tenían tanta presencia como, sin embargo, los hoteles. Los Ya, hoteles y servicios añadidos de hoteles que también bueno, me voló la cabeza todo lo que había con inteligencia artificial, con robots que hacían la cama y no sé qué. Pero así. me dio la sensación como que los hoteles se habían avanzado y habían dado un salto hacia adelante respecto a lo que es la marca un poco de los territorios, Es sí. muy buen punto y muy bien visto. O sea, realmente yo creo que hay como una tendencia también a otras cadenas que están invirtiendo muchísimo en construir valor de marca. Yo creo que para Globales es todo un hito en la historia de su compañía, realmente invertir en la creación de una marca, porque siempre ha estado muy dirigido, ¿no?, a la venta pura y dura de las camas, de los servicios y de ofrecer un producto de muchísima calidad, pero nunca se le había dedicado un espacio de reflexión a la propia marca, ¿no? Ujú. Entonces, sí, creo que está pasando y es muy interesante verlo y creo que hay mucho potencial. Vamos ahora a un universo totalmente distinto. Nos vamos ahora Venga, al entorno del bienestar, de la salud y en concreto al proyecto para Esteve, que es la mítica sí. farmacéutica, donde trabajasteis sobre la categoría del sueño y marcas también míticas como Dormidina, que, que a todos seguramente nos suena, o Dorminatur. ¿Qué necesidades os planteó Esteve para abordar esta categoría y qué enfoque propusisteis desde CBA para ordenarla y potenciarla? Mm. Pues mira, el sector farmacéutico es otro sector súper potente y muy interesante, que también nunca hace mucho tiempo que solo le dedicaban como todo, dedicar presupuesto a algunas campañas de televisión y luego a diseño de producto, y que nosotros estamos viendo como la oportunidad de trabajarlo desde un punto de vista mucho más profundo, que es el de branding estratégico. Entonces, la categoría sueño de al final, ellos tenían como 2 marcas, Dormidina, que es una doxilamina, por tanto, es más potente, y luego lanzaron como toda una gama de productos que es Dorminatur, ¿no? Pero siempre toda su estrategia es: tengo una innovación, saco un producto, hago un diseño, tengo una innovación, saco un producto y hago un diseño. Y no se habían como parado un poco, ¿no?, a ver esa vista de pájaro de todo el proyecto y de toda la categoría para construir códigos que fueran de todo el sistema, ¿no? Y que realmente pudiesen dar lugar a una narrativa mucho más consistente y mucho más fuerte, muchísimo más sólida, ¿no?, que les englobase un poquito a todos. Entonces, lo que nosotros trabajamos con ellos fue el desarrollo tanto estratégico como creativo de construir una identidad común para toda esta categoría sueño, que fuera lo suficientemente versátil como para que funcione en distintas gamas, pero que realmente capitalice sobre el problema, que es uno de los grandes problemas de la sociedad actual, que es la falta de sueño. Entonces, bueno, se ha construido muchísimo desde ahí, ¿no?, de realmente acercarnos a la gente y hablar de la noche, no desde una película de terror, ¿no?, de llevo 5 días sin dormir, necesito una pastilla porque si no, no lo levanta Claro, nadie, sí, 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 sino un total. poco más desde el cuidado, ¿no?, de que la noche tiene muchos matices, tiene muchos colores, em, pasan muchas cosas durante nuestro proceso de sueño y cómo desde ¿no?, podemos ayudar a cultivar ese bienestar y apoyar a las personas para que encuentren soluciones, ¿no?, que les ayuden. Todo esto desde un punto de vista y un pensamiento de diseño, que hasta Ujú. ahora no se había trabajado. Hasta ahora lo que se trabajaba, te digo, era un pack, un spot de televisión y 3 posts en Instagram. Ya. Nosotros lo que hemos conseguido es construir un ecosistema mucho más completo para que todo fluya y todo se cuente desde el mismo lugar, ¿no? Y además yo creo que encima con el hándicap de que tienes que mantener la personalidad y el posicionamiento de cada uno de estos productos, ¿no? O sea que al final ahí yo creo que también hay un reto importante y sobre todo por lo que dices de unificarlo, construir una narrativa coherente que digamos que los cubra a ambos, ¿no? Eso es. Y ahí en eso, por bajarlo, profundizar un poco más en qué consistió todo este proceso, en cosas más concretas. Bueno, pues trabajamos desde un punto de vista, primero partimos de un punto de vista estratégico. Como te decía al principio, nosotros trabajamos de forma muy colaborativa, con lo cual lo primero que hicimos fue un workshop estratégico con el cliente para entender un poco cuál era el punto de partida de la marca en este momento y cuál era el punto, o sea, la visión que tenían ellos, tanto a nivel de negocio como a nivel de construcción de marca con este producto. Al final, toda la categoría de sueño es una de las más importantes de todo el laboratorio. Entonces, una vez nosotros pudimos ayudarles a definir cuál era
la visión de esta marca, cuál era su posicionamiento. No sabían, nunca se había trabajado a nivel de plataforma básica, plataforma Fíjate. estratégica básica de posicionamiento, valores, personalidad, propuesta de valor, todo eso lo trabajamos, o sea, muchísimo negro sobre blanco, ¿vale? Entonces, cuando ya todo eso lo teníamos bien construido, bien sólido y tanto a nivel de cliente como a nivel de agencia sentíamos que representaba bien el futuro de esta categoría tan importante para ellos, entonces empezamos a diseñar. Y entonces empezamos a construir todo este nuevo imaginario y códigos de expresión mucho más allá del pack, porque la marca tiene mucho más allá que Claro. contar que el propio producto. Entonces tiene muchísimos datos. Te hablabas antes también de que te gusta mucho la parte divulgativa, el mundo del sueño, el mundo del cuidado. Hay muchísimo que contar, pero no teníamos herramientas visuales para hacerlo, ¿no? Entonces, una vez ya desarrollamos y diseñamos todo el universo visual de la categoría sueño, ya luego pues lo normalizamos, empezamos a trabajar en contenidos específicos. Por ejemplo, para ellos conceptualizamos la idea de que quizá necesitaban una mascota porque durante toda su Qué bueno. trayectoria ellos tenían pues tenían una oveja, pero una oveja de color azul que venía por las noches a decir que Sí, no sí, puedes sí. dormir. Entonces, pues esa oveja la hemos construido, o sea, les ofrecimos la idea, ¿no?, de que esa oveja fuese un asset de la marca que ayudase también a amabilizar un poco todo este tema, ¿no? Y bueno, luego también ha venido Ogilvy, que también ha trabajado con ellos en el lanzamiento de su spot de televisión y que justo hace la semana pasada juegos estábamos los dos, tanto Ogilvy como Esteve como nosotros, los tres, recogiendo un premio Aspid por este trabajo, ¿no? Un reconocimiento súper interesante. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstoker.com. Me estaba acordando ahora cuando estabas hablando precisamente del generar más contenidos para enganchar o conectar un poco con la gente, con tus potenciales clientes, Sí, que también marcas relacionadas con el mundo del sueño. Me acordaba de una marca, no es que, ¿sabes si me salía el nombre? No me acuerdo, una marca en Estados Unidos que vende colchones. Pero sí, más allá de vender colchones, esta gente lo que hizo es se reinventó y hicieron un podcast, construyeron un podcast hablando sobre las mecánicas del sueño, sobre explicación de sueños, mundos sí, oníricos. Que tú escuchas el podcast y digo, aquí nadie va a querer comprar un colchón por escuchar este podcast, pero sí que era un contenido muy relacionado directamente con el sueño claro, me pareció súper nuevo, súper novedoso jolín, o sea, vamos a salir del sota caballo y rey de siempre, ¿no? Y en algo, pues como lo que decías antes, ¿no? Lo típico, la ovejita, el sueño y el salir afuera y buscar explorar otros medios de claro. comunicar y de llegar a la gente me pareció alucinante, ¿no? Y es verdad que muchas veces pensamos que esto está, el territorio, el sueño, el descanso y tal, y luego de repente pues hay mucho más que se puede seguir haciendo, ¿no? O sea, me parece algo Absolutamente. que pues, Sí, pues es muy laborioso bueno, pues hay que elogiar el trabajo para reinventar así marcas y productos así, la verdad. sí, 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 sí. Sandra, De hecho, ahora ahora que dices esto, perdona que te sí, interrumpa, pero hay una marca que lo ha hecho súper, súper bien, que es Picolín, que no sé si lo has visto, que han hecho un trabajo muy fuerte también de vender colchones desde una estética absolutamente juvenil, contemporánea, con mensajes muy potentes, bueno, que es que los he visto porque me los he cruzado ese trabajo en los premios Laus, que me tocó ser jurado y lo vi y me parecía también muy interesante cómo romper con los códigos de la categoría, ¿no? Lo que estabas tú sí, contando sí, sí, ahora, sí, sí. y explicarlo desde un lugar totalmente diferente. Ahí es donde se genera distinción y ahí es Eso donde se es. genera relevancia, ¿no? Eso es, totalmente, totalmente. Qué bueno. Mm. Bueno, yo ahora te quiero preguntar por otro de los últimos proyectos que habéis hecho, Sí, que es sobre la marca La Salve, que la verdad es que viendo un poco su historia y demás, es una marca desde 1886, o sea, que tiene ya unos cuantos años, sí, que cerró en el 78, que luego en el 2014 volvieron a abrir
y ahora han trabajado con vosotros precisamente para todo este reposicionamiento, bueno, cuéntame un poco qué es lo que habéis hecho para La Salve. Pues mira, la historia es la que tú cuentas. Es una marca que tiene más de, pues desde del año 1886. Ellos nos llaman en el 2019, la primera vez, ¿vale? Después de haber lanzado en 2014 de nuevo la marca, pues porque querían darle una vuelta a la imagen que tenían en las botellas. En ese momento, 2014, tenían una imagen en las botellas muy, se pusieron de moda. Hace un tiempo no hago como muy de diseñito, casi parecía una sidra, muy blanco, muy básico, ¿no? Y no sacaba como toda la historia que había detrás de La Salve, que es muy de Bilbao, muy de raíces industriales, muy de códigos cerveceros. De la Eso misma es lo que ría. nosotros, de la misma ría, ¿no? Entonces, todo esto es un trabajo que nosotros hicimos en 2019 y que lanzamos, que lo trabajamos con los propietarios de La Salve y también con Maus San Miguel, porque al final es una marca que también les pertenece a ellos. Entonces fue súper bien, pero es verdad que en ese momento fue un trabajo muy puntual de, oye, voy a retocar un poquito la marca y contar cuál es la historia y cuál es la fuerza de La Salve, y voy a tocar el pack y ya está. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que a cabo de unos años se dan cuenta que la marca tiene muchísimo más que contar, ¿no? Como tú bien decías, la historia que hay detrás es muy contundente. Luego también no solo la historia que hay detrás, sino el presente de esta marca. Tú pisas Bilbao, yo estuve hace unos meses allí, pisas Bilbao y te encuentras La Salve en todos sitios. O sea, Sí, es que ¿verdad? ser de Bilbao es ser de La Salve. Entonces hay un orgullo ahí del ser de Bilbao, de ser de La Salve, de la comunidad, del territorio, de la riqueza, ¿no? De la claridad, que todo esto, una simple botella, simple no, pero solo una botella, que muchas veces le damos al pack como todo el peso, pobre pack, Es ¿no? Para verdad. que nos lo cuente todo y nos lo diga todo, y muchas veces necesitamos herramientas. Entonces, ese pack no tenía los suficientes códigos para contar todo lo que quería contar, y nosotros lo que hemos hecho ha sido desarrollar todo un sistema de identidad visual, códigos tipográficos, decisiones que hemos tomado también a nivel cromático muy importantes, como por ejemplo coger el naranja, ¿no? Que me habla del fuego, del calor, de la energía, de la potencia que tiene una ciudad industrial como Bilbao, y que sea el color principal de esta marca, que hasta entonces no tenía un color propio, ¿no? Tenemos a Estrella Galicia con el rojo, luego tenemos, o sea, como que en el sector cervecero está todo el mundo muy posicionado con un código de Ujú. color, y el naranja no lo había ocupado nadie, ¿no? Entonces, para nosotros darle significado y profundidad a la elección de ese naranja tenía, pues esto de nuevo, todo el respeto y toda esa mirada hacia el ser de Bilbao y hacia ese orgullo de la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, desde el logotipo, que también lo hemos simplificado un poco y lo hemos hecho un poquito más contemporáneo, hemos cogido esa S de La Salve, que para nosotros es un nexo de unión, es un vínculo entre las personas. Me habla de arquitectura, me habla de fluidez de la cerveza, me habla de deporte, me habla de muchísimas cosas que lo que hacen es unir el producto, unir esta marca de nuevo con la gente. La Salve es una marca por y para la gente, y casi todo lo que hace, toda la inversión que tienes en patrocinios, en mover la ciudad y en hacerla vibrar y funcionar, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que vas a ver a nivel de desarrollo busca esa energía. Sí, sí, además es que es una marca que precisamente por su historia, yo creo que yo la asemejo un poco a las marcas o los escudos de los equipos de fútbol, ¿no? Porque al final la gente la siente muy, muy de Bilbao, ¿no? Es como el Mucho, que es del Atleti de mucho. Madrid, pues soy muy Atleti porque lo siento, porque mi familia, porque joder, desde 1886, o sea, voy a contar un poco la historia. La cuestión es que La Salve, el nombre viene por un puentecito que hicieron en el 74 sobre la ría, y entonces justo la fábrica estaba debajo de donde se construyó el puente. Expropiaron a la fábrica para poder construir el puente. De hecho, le llaman el puente de La Salve en Bilbao, Sí, y eso la gente lo sufrió en primera, vamos, como algo, pues a ver, es algo suyo de la tierra, que de repente se lo quitan, se lo expropian para poner un puente, que el puente estuvo muy bien, y luego se recupera, ¿no? Entonces yo creo que va también muy asociado a cómo son en Bilbao, ¿no? Y en el norte, ¿no? De recuperar lo nuestro, de ponerlo de en valor, de reivindicarlo. reivindicarlo, ¿no?
Entonces, Sí. ya la gente celebró muchísimo que volviese en 2014, ¿no? Y ahora, precisamente, con este trabajo que habéis hecho vosotros, ¿no? Con estableciendo esos códigos y recuperando eso que no se podía tocar, ¿no? Que al final es la propia historia y al final esa parte más emocional, ¿no? Que al final es verdad que es algo que allí en Bilbao es un Muy bombardeo, ¿no? emocional. Porque vayas donde vayas siempre tiene la salve por todos lados, ¿no? Pero hay esa cosita de, joder, es que lo nuestro, nuestra cerveza y el hacer bandera de eso, yo creo que es, vamos, lo que he estado viendo por casos de estudio y de éxito y demás, me parece increíble. O sea, me parece que habéis hecho un trabajazo Qué bien que espectacular te guste. y no, y además es que lo veo vamos, tampoco lo he hablado con gente allí, que conozco gente de Bilbao, pero son de estos proyectos que lo ves y dices, joder, es que esto hace un match perfecto con, por lo menos desde fuera, lo que parece que es la gente de Bilbao, ¿no? Y cómo de repente este producto que es suyo, su esencia, ¿no? Encaja y hace un match perfecto, ¿no? O sea que, Claro, joder, claro. enhorabuena porque a mí me ha Muchas encantado. gracias. Me ha Muchas encantado. gracias, muchas gracias. Pero al final todo esto forma parte de una relación a largo plazo que hemos construido con ellos. O sea, esto no es un bombazo de un día, esto es una relación que nosotros llevamos hablando, construyendo y comprendiendo qué significaba ser de La Salve y ser de Bilbao desde el 2019, estamos en el 2025, o sea, ha pasado muchísimo tiempo y aún así, ¿no? Pues seguimos construyendo, escuchando mucho y entendiendo y sobre todo, hablabas al principio, ¿no? Sobre la sensibilidad. Yo creo que esto también es un punto muy importante a la hora de diseñar, no solo el respeto hacia la historia, hacia el legado, hacia los sentimientos que evoca una marca, sino también hacia este presente que forma tanto parte de la vida de la gente, ¿no? Entonces, es como cómo equilibrar todo esto y, pues eso, proyectar una imagen que recupera y reivindica toda esa fuerza y toda esa potencia, pero al mismo tiempo lo hace desde una estética súper contemporánea y súper actual que va a perdurar en el tiempo, que es otra de las grandes cosas a la hora de diseñar y que yo creo que es muy importante, que es que las cosas duren en el tiempo, ¿no? Que no sea algo... Y bueno, yo creo que me alegro mucho que te haya gustado, pero es un trabajo súper honesto y, muy trabajado, muy pensado. Se nota un montón. Sandra, decía al principio, 45 años CBA, perteneces al grupo VPP, habéis visto, decía un poco también al principio, ¿no? Un montón de sectores, de marcas. ¿Alguna anécdota que te hayas tú encontrado que digas, esto lo tengo que contar porque es que esto me pasó una vez en la vida con una marca y fue espectacular, fue increíble? ¿Algo que se pueda contar? ¿Alguna Uy, anécdota? Bueno, no sé, me ha pasado de todo. Me ha pasado de todo. Yo no tengo los 45 todavía, los tiene ya. la compañía, pero sí, no, me ha pasado de todo. Y yo dedicándome al branding estratégico más de 15 años, o sea, realmente me ha pasado de todo, cosas buenas, cosas regulares, bueno, de todo como a todo el mundo. Eh, pues no sé, te puedo contar alguna anécdota divertida. Pues mira, te voy a contar un día que me pareció surrealista, que nosotros trabajamos para una compañía que se dedica al real estate, ¿vale? Ujú. Y entonces nos pidieron crear una marca específica para un proyecto que tenían a las afueras de Madrid, súper sostenible, algo pues nada, que hablaba mucho de esta vida inteligente, vida sensible, conectar con los espacios de una forma mucho más natural, etc. ¿Vale? Creamos toda la marca, ta, 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 ta. Total que el dueño de esta marca, de esta compañía, me dice, oye Sandra, me gustaría que vinieras a presentar esta marca el día de mi 50 cumpleaños, o 60 cumpleaños, con mis Hostia. amigos. Y entonces me invitó, pero espera, no acaba, me invitó, la fiesta era en el Wanda Metropolitano, Sí, sí. en la zona, En la zona bueno, en VIP. la zona del palco de VIP. Entonces, un miércoles, y el Wanda Metropolitano estaba Abierto cerrada solo para caricando vosotros. ahí. Abierto solo para sus amigos y para gente de este proyecto. Y claro, yo decía, pero bueno, ¿tú te crees que este es el lugar? Quizá, no sé, igual tus amigos, no sé si les interesará hablar de branding a las 12 de la noche, ¿no? Y sí, sí, y a las 12 de la noche me dijeron, Sandra, súbete aquí y explica el proyecto. Bueno, evidentemente, Qué fuerte. la mitad me prestaron la atención, la otra mitad no me prestaron la atención. Y cuando terminé, entonces entraron mariachis cantando no sé qué. Y yo decía, madre mía de mi vida. O sea, me lo pasé muy bien. Yo creo que todas estas situaciones, al menos a mí, me dan muchísimas herramientas para transitar Claro. estos momentos y estas audiencias. Y,
Qué bueno. Y me ha pasado de todo, como pues, esto es una de ellas. Qué bueno, madre Pero mía, sí, con sí. mariachis y todo, jolín, madre Sí. mía. Yo me acuerdo una vez que presenté una marca y el cliente no me lo dijo y Fran Perea había hecho una canción para la presentación de la marca. ¡Ostras! Y de repente estuvimos ahí compartiendo ahí escenario con Fran Perea y yo, joder, madre mía, es increíble lo que no nos de este sector, no lo da ninguno, madre mía, cosas más bizarras. Pasan muchas cosas, no todas se cuentan, pero sí, pasan qué muchas fuerte. cosas. Y Sandra, ya estamos llegando al final, esta ya es la última, además que sé que te tienes que ir ya rápida, que tienes otro compromiso ahora, pero siempre antes de acabar me gusta que el invitado o invitada pues nos diga un poco de dónde bebe en materia de branding, referencias, libros, newsletter, no sé, de dónde bebe Sandra García para mantenerse ahí en el candelero del branding. De todos sitios, Rubén, de todos sitios. O sea, yo soy una persona que piensa que hay que estar muy atento a la vida y que puedes inspirarte leyendo el periódico, viendo un documental, viendo una clase de yoga y escuchando una narrativa que esté interesante y que cultive tu bienestar. Muchísimo también en Instagram, pero en Instagram puede ser cuentas interesantes, específicas de diseño o de agencias top que me puedan encantar, como Porto Rocha en Estados Unidos. Creo que hay muchísimas herramientas en este momento para acercarte, pero no te diría una sola. Creo que limitarte a un solo o una o dos maneras de enterarte de qué es lo que sucede es un poco limitado. Yo te invitaría realmente a estar súper abierto, súper despierto, escuchar mucho. Yo también, por ejemplo, aprendo muchísimo de las referencias de gente mucho más joven de mi equipo, que tiene lenguajes muy distintos, el mundo de la música, el mundo del arte, el mundo del baile, podcast como el tuyo. Hay otro podcast también súper interesante de más chicas que he participado que se llama Entre Briefs, que no sé si lo has escuchado, pero que también está muy bien. Luego, yo que sé, también el mundo del diseño, me interesa mucho también el mundo del diseño mobiliario, del señor Miguel Milá, de toda esa filosofía como muy pura del por qué diseñamos, ¿no? Durante mucho tiempo me dediqué a leer libros, por ejemplo había uno que se llama Design as an Attitude, ¿vale? Que refleja mucho en plan un poco tú por qué diseñas, ¿no? Entonces tuve una época muy centrada en decir, ¿por qué me dedico a esto? Pues nada, Sandra García, Managing Director de CBA Design España, gracias por compartir con nosotros tu forma de pensar el branding y el diseño, ¿no? Y por contarnos cómo se construyen marcas con alma sin perder el foco en el negocio y sobre todo por mostrar cómo el respeto por lo local no está reñido con la ambición global, ¿no? O sea que de verdad muchísimas gracias, Sandra, porque ha sido un gustazo. Muchísimas gracias, Rubén. Chao. Puedes seguirme en redes a través del usuario BrandStalker. Pero si quieres apoyar este proyecto, lo mejor es que dejes un comentario, compartas este episodio y le des amor a base de estrellas. Este podcast es una iniciativa de BrandStalker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstalker.com. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado.